Bienvenida, bienvenido al canal Lumipeca Profesión Vivir. En esta sección, la capacitación y certificación en manejo higiénico de alimentos y bebidas. Como fundación, contamos con un aval de la Secretaría de Salud de Cundinamarca como capacitadores idóneos a nivel nacional para todos los comerciantes del área alimentaria y además tenemos el aval específico para las cuatro especialidades correspondientes a cárnicos, lácteos, bebidas alcohólicas y venta en vía pública, liderada por Luzmila Peña, directora de la fundación, y Freddy Gutiérrez, gerente de la fundación y además totalmente certificado en la norma ISO 22000, norma HACCP y certificado como auditor interno para poderles brindar, igual que ustedes todos los años, esa renovación. Nosotros día a día fomentando el conocimiento para que su negocio se optimice cada vez. No es solamente adquirir un documento, es poder llevar a ustedes la información para que cada una de las personas que hacen parte de su equipo de trabajo pueda tener el conocimiento, pueda aplicarlo realmente y así podamos hacer lo que nos pide Secretaría de Salud, que es mejorar la calidad de vida del entorno. El trabajo se hace sobre la resolución 2674 del año 2013. De ahí, como empresa capacitadora, les expedimos el certificado de manejo higiénico de alimentos y bebidas. A partir de una capacitación, ya sea presencial o virtual, o las dos, porque se puede hacer inicialmente una de las dos y luego se les visita en el sitio. Les entregamos un material de apoyo. Por eso se reduce el tiempo, pero tienen ahí todo el material y tienen la oportunidad de conectarse de manera virtual para continuar el proceso. Los refuerzos periódicos durante un año que se hacen presencial en el sitio y una auditoría con el formato del INVIMA, donde cada negocio, desde sus trabajadores, se hace consciente de esos pequeños detalles por los cuales quizá les han bajado puntaje, quizá les han exigido algunas cosas, pero nuestra misión es enseñarles el porqué de cada uno de los puntos y el para qué de lo que pide la norma. Eso hace que sea más fácil cumplirla. Además, tenemos un convenio con el Laboratorio Lab de La Calera. Estamos totalmente autorizados para tomar las muestras, los exámenes KOH de uñas, frotis faríngeo y coprológico según el caso, dependiendo del gremio. De ahí, el laboratorio tiene su convenio a la vez con un médico que una vez revisados los exámenes analizados pasan y él nos certifica diciendo que la persona está apta para manejar alimentos. Esto es la base de lo que nosotros hacemos y aquí un pequeño resumen de lo que es la capacitación. Se divide en dos ciclos. El ciclo uno está toda la parte básica del manejo de la resolución, teniendo en cuenta que es la 2674 del año 2013. Estos talleres que dejamos son el soporte que debe estar en su carpeta para cualquier revisión. Y también para que lo tengan como material de apoyo, para que puedan repasar y sobre todo para que si encuentran un punto que quieran ampliar o una respuesta que no quedó clara, estamos en la disposición, ahí están nuestros números y ya nuestros clientes saben que estamos ahí presentes durante ese año para resolverles sus inquietudes. La palabra inocuidad para muchos los despista y es clave en una pregunta que haga sanidad, que haga Secretaría de Salud, bomberos o policía. Inocuo significa apto para el consumo humano. Imagínense la dimensión cuando dicen que no son inocuos sus productos, da para un cierre y luego se quejan porque me cerraron. BPM significa buenas prácticas de manufactura. PEPS significa
la sigla, primeras en entrar, primeras en salir, lo llevamos a materia prima. Lo primero que llegó es lo primero que se utiliza. Si vamos a producto preparado, lo primero que se prepara es lo primero que sale. Y si vamos a paquetes, gaseosas, cervezas, etcétera, hacemos esa misma rotación. Así cuando nos hablan del sistema PEPS, lo definimos como rotación en almacenamiento. ETA significa enfermedad transmitida por alimentos. Los grupos de contaminación, una pregunta clave, la cual hay que responder de manera rápida y no dar pie a que el funcionario nos coloque una nota para el negocio diciendo que determinado sitio está reportado con posibles contaminaciones porque es gravísimo y nos baja muchos puntos. Es tener claro el concepto porque si no lo conocemos no podemos prevenir. Desde la gráfica, le apostamos a que sea más fácil retener en su memoria cada uno de los grupos de contaminación y sus ejemplos para que lo dimensione en su producto, en su negocio y en su manera de trabajar. En la parte verde nos da los ejemplos neveras, utensilios y mesones. Vamos a colocar ahí cruzada. ¿Cómo la prevenimos en neveras? Todos los recipientes con tapa y rotulados. En utensilios, marcadas las tablas de picar que deberían ser de colores. Si por alguna razón no las tienen de colores, vamos a argumentar que conocemos la resolución 2674 y que sin embargo tenemos un solo color marcadito y en una hojita, en una nota donde nos dice para qué es cada una de las tablas. Eso visualmente nos ayuda mucho cuando llega alguien nuevo a hacer un turno y sobre todo en una revisión. Igual con los cuchillos. En los mesones, tener claro que si estoy haciendo un proceso y voy a cambiar de producto, antes debo lavar y desinfectar el mesón para evitar esta contaminación cruzada. En la parte amarilla corresponde a la contaminación química y nos dan los ejemplos. El maquillaje viene derivado del petróleo, por lo tanto tiene proteína. Y en el turno de trabajo, la personita que está con pestañina, ejemplo, las bacterias van a estar ahí consumiendo proteína. Esto genera que a futuro la persona pueda sufrir de conjuntivitis o de una serie de enfermedades visuales que no hay el tiempo de explicarlas. Sin embargo, es generar la conciencia. En la respuesta debemos decir, no me maquillo, primero por mi salud, segundo porque cae en el producto. Cuando generamos la conciencia, ya no es solamente que me preparo para responder, sino que realmente lo ejecuto. El gas, tener mucho cuidado porque en una fuga de gas reportan todo el sitio en contaminación química. El óxido, tener el cuidado, revisar por debajo los congeladores, las estanterías y recordemos que esto no son ganas de molestar de los funcionarios. Fijémonos que si estamos atentos, tan pronto empieza el óxido en cualquiera de nuestros equipos, pues va a hacer que lo mejoremos a tiempo y que nos dé una vida útil mayor para cada uno de esos elementos. Los productos de limpieza, la norma nos dice que deben estar en un lugar aislado llamado cuarto de aseo y bajo llave. Cuando por espacio no se puede tener el cuarto de aseo, se trata de dar soluciones, se trata de tener en cuenta, conozco la resolución 2674, no tengo el espacio, sin embargo lo soluciono de esta forma. Es un cajón, un sitio donde podamos tener con llave esos elementos químicos. Se trata de ser creativos dando soluciones, porque a veces somos creativos para dar excusas. En la parte roja vamos a colocar biológica. Nos habla de que es cuando un ser vivo cae en el alimento, ya sea visible al ojo humano o al microscopio. Y en los ejemplos vamos a colocar los insectos, la sangre y la saliva. Visible al ojo humano, la cucarachita que cayó en la sopa, el zancudito que se pegó en la botella de la gaseosa. No visible, las bacterias que están en la sangre, las bacterias que están en la saliva. Y aquí la invitación para cumplir con la norma colocándose el tapabocas. El tapabocas cumple tres funciones principales. Primero, cada uno de los manipuladores se expone a diferentes productos en su turno. Cada uno hará cuentas y cada producto tiene bacteria propia, así que la protección es primero para ustedes. Segundo, protegen el producto, porque si están en proceso, si están conversando encima del plato que el cliente
pidió, le estamos mandando todas las bacterias. Y tercera, visualmente para el cliente que ve que sus procesos, todo lo que están haciendo allá con el producto que él va a consumir, la persona está con su uniforme completo, incluido el tapabocas, eso da seguridad. El tema de la sangre, la norma nos dice que si alguien se cortó, debería ser retirado del área. Sin embargo, muchas veces no hay quien cubra el turno. Hay que saberlo argumentar. Si la persona se cortó, primero lava y desinfecta la herida, lava todo el espacio que hayas podido contaminar con esa sangre, coloca micropore y coloca un guante. Recordemos que las curas están absolutamente prohibidas en el botiquín. Si es una herida más grande, vamos a hacer un apósito con gasa, micropore y el guante. Si justo llega una revisión, el argumento es, conozco la 2674, sé que no debería estar acá, sin embargo no hay quien haga mi turno y lo solucioné de esta forma. Recuerden, amigos comerciantes, el tema es dar soluciones basados en la norma y si conocemos el número de la norma y si nos hacemos conscientes de ella, nos es más fácil cumplirlo. En la parte café vamos a colocar física. La definición es una partícula inerte que cae en el alimento y como ejemplos se colocan los accesorios que incluyen anillos, piercing, manillas. Tenemos los reportes de muchos accidentes ocurridos por este tipo de accesorios. Esto no se lo inventan sus jefes. Mejor agradézcale a un jefe si es exigente y no le deja ingresar con accesorios. Le está protegiendo de que ocurra un accidente, de que perjudique a un cliente y que obviamente el dueño del accesorio se vaya a la cárcel y el negocio se quiebre porque hay una responsabilidad civil y contractual. Hagámonos conscientes de que esa prohibición es por beneficio de cada uno de nosotros. En el plástico nos recuerda que en área de procesos debe haber un punto de marcado para la tijera que se utiliza exclusivamente para abrir las bolsas. Y las partículas de tierra nos recuerda que todo producto debe estar empacado. En la siguiente página tenemos una columnita que dice contaminación. Vamos a colocar en la primera línea física, en la segunda biológica, en la tercera química y en la cuarta cruzada. Es un ejercicio que harán ustedes colocando un ejemplo de cada una de estas contaminaciones, ya sea porque le ha pasado en otro sitio, porque le pasó en su sitio o sencillamente porque la analiza y dice, esto podría pasar y corresponde a este tipo de contaminación. El sistema inmunológico de cada persona determina la gravedad ocasionada por una ETA. Reiteramos y escribimos ahí, enfermedad transmitida por alimentos. La bacteria para el pollo, el pavo y el huevo es la salmonela, la enfermedad la salmonelosis. ¿La controlamos? Cuando estamos pendientes de la cadena de frío, y aquí una pregunta importantísima que puede ser una piedra en el zapato en una revisión. ¿Qué hace usted con un producto que le pierde cadena de frío? Después de 2 horas, ese producto se desecha, así sean 50 kilos, 100 kilos o 1000 kilos. Responda con contundencia y téngalo claro. Ese producto se debe desechar. Por lo tanto, la prevención es que cada uno de ustedes en su negocio reciben un producto en cadena de frío y de inmediato le conservan esa cadena. Si llegó refrigerado a refrigeración, si llegó congelado a congelación. El tema del huevo, los huevitos deben estar cubiertos porque la salmonela se volatiliza en todo su sitio. En el cerdo, la bacteria cisticerco, la enfermedad cisticercosis. Recordemos que esta bacteria se va por médula espinal, llega al cerebro y deja a la personita como un vegetal. De ahí que se le tenga tanto susto a este tipo de carne. Sin embargo, uno de los puntos que hoy día nos pide la Secretaría es llevarlos a ustedes en un proceso por unas pautas nutricionales que le puedan dar a ustedes el conocimiento y esto se amplíe a sus familias, a su trabajo, a su entorno para mejorar precisamente calidad de vida. Una pautica sobre la carne de cerdo. Tiene una vitamina muy importante para el ser humano, que es la tiamina. Se la formulan a quienes son alérgicos a la picadura de insecto o a quienes sufren de calambres musculares, entre otros usos de la tiamina. Ahora, a cambio de tomar las pepitas, además funciona muy bien en el crecimiento de los niños a nivel óseo y muscular. ¿Cuál es la precaución con esa carne de cerdo? Siempre nos han enseñado una selecta cocción. ¿Qué nos dice hoy la norma? Trabajemos con cerdo tecnificado que tenga el sello del INVIMA. Si tenemos las precauciones, podemos aprovechar sus bondades. En los pacientes con
marcapasos se les recomienda el consumo de la carne de cerdo más que el consumo de la carne roja, porque esta última, por la hemoglobina, puede engrosar la sangre y tapar el marcapasos. En los pacientes que refieren acumulación de ácido úrico en articulaciones, les es mejor consumir el cerdo que la carne roja. Ahora hay muchas pautas ahí para tener en cuenta a nivel nutricional y es lo que dejamos a nuestros clientes la opción de que tomen 30 minutos por plataforma Zoom para poderles explicar todas estas bondades de estos productos. El ganado vacuno, la bacteria brucela, la enfermedad brucelosis. Consiste en que la vaquita aborta, por eso se habla de que la leche y la carne que consumimos deben ser provenientes de fincas certificadas libres de brucela. Si una mamita en embarazo consumiera una leche o una carne que no pasó por esa certificación, quizá también puede correr el riesgo de que esa mamita aborte. En roedores, la bacteria es la leptospira, la enfermedad leptospirosis. Tener en cuenta aquí todas las pautas que se las damos durante la capacitación, las pautas preventivas que cada negocio debe tener a este nivel para que no tenga que cumplir con la fumigación preventiva. Si hay, obviamente, una zona de riesgo, una zona de extremado peligro por determinada plaga, se les exigirá la fumigación. Pero si cada negocio se hace consciente y se hace responsable con las pautas a cumplir, y es sencillamente que a veces ya les ha pasado la visita de sanidad o de secretaría, les dejaron unas notas, pero el comerciante jamás revisó esas notas. Y cuando viene una segunda visita, no han hecho nada para mejorar esta situación. Y son detalles a veces tan sencillos como colocar un caucho en la puerta para que no quede un espacio por donde ingrese. Y así muchos otros que durante la capacitación se les dan esas pautas. La materia fecal, la bacteria Escherichia coli, la resumimos como E. coli, y en enfermedades como son tan numerosas, las vamos a colocar en dos grandes rangos que son respiratorias y digestivas. Tener en cuenta que para que llegue la E. coli a un alimento, pasó porque alguien fue al baño y no lavó correctamente sus manos. Recordar ahí el tiempo mínimo de lavado de manos, 20 segundos, aclarando que es el contacto del jabón con la piel y recordando también que el número de veces que una persona lava sus manos en un turno se debe resumir de esta forma. El lavado de manos se realiza cada cambio de proceso. Y reitero, no solamente por dar la respuesta, es hacerse consciente de que realmente cada cambio de proceso lava correctamente sus manos. En envases inflados, la bacteria que se encuentra es el Clostridium botulinum y la enfermedad del botulismo. Si la fecha de vencimiento está vigente, pero el envase presenta alguna normalidad, es un producto que ya no se debe consumir, es muy peligroso. Cuando los tenderos no están capacitados, la respuesta es no, vecino, mírele la fecha, consúmalo tranquilo. Esta capacitación no es solamente para su trabajo, esta capacitación le protege a su familia. Cuando usted tiene el conocimiento y promueve esos detallitos, va a proteger la vida de su entorno. Cualquier envase, así no sea de lácteos, un enlatado, cualquier otro envase que esté inflado, ya sabemos que ahí está una bacteria demasiado peligrosa. Rechacemos ese producto, contribuyamos con la mejora de nuestro entorno. Las preguntas siguientes, cada uno responderá si le ha ocurrido o ha estado cerca de alguien que sufre intoxicación. Generalmente, la intoxicación se da porque el alimento está vencido o porque está alterado o adulterado. Este adulterado generalmente son los licores. ¿A qué nos invita esto? Hay muchos casos reportados de ceguera y de muerte por un licor adulterado, lo cual nos hace conscientes de revisar etiquetas, de tener proveedores certificados y pues con los alimentos tener todos los cuidados y precauciones. Las causas serían estas y la manera o el proceso generalmente lo que primero presenta el paciente es vómito de diarrea, o sea que debemos proceder a hidratar a la persona hasta tanto lo podamos llevar a un centro médico. En el segundo punto, ¿qué te molesta como cliente en un sitio de alimentos? Habrá un sinnúmero de respuestas y de eso se trata. Cuando tenemos un equipo de trabajo, lo importante es socializarlas, porque cada uno va a decir, a mí me disgusta esto, pero escuché a mis compañeros que les disgustan otras cosas. Y cuando reunimos todas esas opiniones, eso hace que en ese sitio se mejoren todos esos puntos. Si nos colocamos del lado del cliente y miramos, esto no nos gusta,
pues en ese negocio se va a mejorar día a día porque vamos a implementar las cosas que sí realmente van a beneficiar a nuestro cliente y por lo tanto nuestras ventas y nuestro negocio. La tercera, con lo aprendido en la capacitación, se hace esta pregunta para que cada uno le responda muy consciente. ¿Cuáles son tus acciones hoy para optimizar tu área de trabajo y mejorar la empresa en general? Son decisiones tan sencillas. A veces se les olvidaba utilizar el tapabocas y después de la capacitación, con todas las explicaciones que les damos, con todos los argumentos, porque de eso se trata, que no veamos la norma como algo que impone o prohíbe, sino que nos demos cuenta que toda la norma beneficia al trabajador del área alimentaria, la persona que dice a partir de mañana voy a usar el tapabocas. Eso es maravilloso, es una acción que porque pequeña que parezca, pero si la multiplicamos en el equipo de trabajo, mejoraremos muchísimo. La cuarta, la resolución, nuevamente la 2674, clasifica los alimentos según el riesgo en alto, medio y bajo, con sus respectivos documentos, registro sanitario, permiso sanitario y notificación sanitaria. La quinta pregunta, un centímetro cuadrado de tu celular tiene 162.000 bacterias, siendo un vector de alta contaminación. Además, usarlo en área de trabajo te puede ocasionar accidentes, quemaduras, cortadas, etcétera. Daño en vértebras cervicales, porque estamos usando el celular en el cuello y estamos trabajando. Cuando no nos hacemos conscientes de que eso lo que está afectando es la salud, son sus vértebras del cuello las que están sufriendo ahí. Deficiencia auditiva con la utilización de los audífonos a altos volúmenes y durante mucho tiempo. Y vértigo porque precisamente junto al tímpano tenemos nuestro centro de equilibrio. Hoy día tenemos diagnosticados muchísimos jovencitos con vértigo por esta razón. La recepción de materias primas. Es una hojita que cada negocio va a leer concienzudamente para ver cómo está haciendo esa recepción, qué debe tener en cuenta. Y aquí dejamos la puerta abierta para que a través del WhatsApp, a través de agendar los 30 minutos por Zoom o a través de una llamada, nosotros les podamos clarificar las dudas que tengan a este respecto. Aquí hay una parte muy importante y es tener en cuenta las propiedades organolépticas de los productos, o sea, el color, el sabor, el aroma, la textura, porque a veces el producto llega con fecha de vencimiento bien, pero cada persona ya por su experiencia maneja su producto y reconoce cuando el producto perdió estas propiedades organolépticas. Es uno de los puntos a resaltar. Sin embargo, toda la información que está en esta hojita es muy importante leerla con calma y aplicarla. La sopa de letras arranca con la número uno, que es salud pública, para mostrarnos y recordarnos que toda la norma se enfoca en mejorar la salud pública. ¿Y de dónde parte? De cada uno de nosotros. La número 20 dice excelencia. Excelencia en la forma como tú tomas el conocimiento, excelencia en la forma como lo aplicas y excelencia en la forma como promueves esa información en tu familia, en tu negocio, en tu entorno y así todos mejoramos. Esa es la base, la esencia de nuestra capacitación. Dejarles los conceptos claros y que sea una información que se multiplica en beneficio de todos. Hasta ahí corresponde al primer ciclo. Obviamente aquí lo estamos haciendo de una manera flash, solamente para que tengas la idea cómo es nuestra capacitación, porque además nos distinguimos porque es una capacitación muy participativa y muy dinámica, donde se le escuchan las opiniones a cada persona y donde se aprende no solamente de los instructores, sino de cada uno de los participantes. Y eso es lo que marca la diferencia. Cuando nos vamos al ciclo número 2, nos habla de algo que es la norma HACCP. La sigla HACCP, la definición permite reducir, controlar o eliminar los peligros que pueden impactar la inocuidad de los alimentos en una planta de proceso o cualquier tipo de negocio gastronómico. Recordemos que esta norma HACCP la implementó la NASA por allá en 1960, cuando estaba mirando los puntos críticos que tenía la alimentación que debían colocar para los astronautas. Recordemos que a ellos no les podían dar esos platos ricos que cada uno de ustedes preparan, sino que hay que darles unos comprimidos, unas galletitas, digámoslo así, cargadas de nutrición y sobre todo que cumplan con ese análisis de puntos críticos de manera que no se vayan a dañar cuando están fuera del espacio.
Hay empresas como Facenda, Tostado y muchas otras que ustedes les verán este sellito, el sellito HACCP. Son empresas que se han dedicado a cumplir los 7 principios de una manera metódica porque quieren este sello para poder estar en grandes superficies, para poder ampliar su número de clientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el común, para los comerciantes del área alimentaria, aplicamos los principios hasta el número 6, omitiendo este último que es toda la documentación, como les digo, para obtener ese sello. Si nos basamos en esos 7 principios, decimos el primero, análisis de peligros microbiológicos, físicos y químicos. ¿A dónde nos remonta esto? Lo que vimos en primer ciclo con el tipo de contaminaciones. Estar muy pendientes en tu negocio, en tu producto, cómo se pueden presentar este tipo de peligros. El punto 2 nos dice puntos críticos de control, o sea, PCC. Es un punto o paso donde pueda realizarse un control y que sea esencial en prevenir, reducir o eliminar. Si cada uno de ustedes identifica los puntos críticos, esos peligros, pues va a empezar a mirar, venga, ¿cómo prevengo esto? Esa es la invitación. La tercera, límites críticos, un valor máximo o mínimo el cual debe ser comparado con un parámetro biológico, químico o físico en un punto crítico de control. ¿A qué se refiere? Ejemplo, las preparaciones. ¿Cuánto demora mi preparación en el horno? Demora 5 minutos. ¿Qué pasa si yo lo dejo a 8 minutos? Puntos críticos también en temperaturas. ¿A qué temperatura debe estar determinado un producto mío y si ya perdió ese límite crítico, qué debo hacer? Vamos al punto número 4 que nos dice procedimiento de monitoreo. Son pruebas programadas, regulares, observaciones de parámetros de control en un punto crítico de control para garantizar que los límites no sean sobrepasados. Precisamente cuando tenemos estandarizado, cuando sabemos nuestros puntos, ya sean temperaturas en hornos, en estufas, en cualquiera de esos elementos, o temperaturas en neveras, o algún tipo de pH que estemos manejando en el producto, aquí en el cuarto punto utilizamos todos esos procedimientos para monitorear a ver cómo está nuestro producto. Y de ahí pasamos al paso 5, que son los procedimientos de medidas correctivas. Cuando un límite de control crítico es sobrepasado, las acciones correctivas deben ser tomadas para retomar el proceso a un estado bajo control. Si ya el producto se me pasó de temperatura, se me pasó de cocción, ejemplo, se me pasó de horneo, etcétera, etcétera. Generalmente, esta medida correctiva debe ser desechar. No puedo sacarle ese producto al cliente. Se desecha y se monta un producto nuevo. Sin embargo, hay algunos procesos, ejemplos, si tenemos una fresa de exportación que nos piden determinado tamaño y hay unas fresitas más pequeñas que no pasan para allá, esa fresa sigue siendo inocua. Lo que pasa es que cambiamos el proceso, la vamos a utilizar para mermeladas, para postres, para otro tipo de cosas, porque el producto ahí no perdió la inocuidad. Pero en la gran mayoría de procesos o medidas correctivas, sí se trata de desechar el producto. Vamos al paso número 6, la verificación de que el plan Hazard es válido, implementado y funciona. Validar que los límites críticos de control son suficientes para la prevención de riesgos y demostrar que los riesgos están siendo controlados. Cada uno en su negocio, con su producto, realiza estos 6 pasos, verifica y dice, sí, estoy controlando así, ya el límite crítico se conserva más, ya no hay tanto producto desechado porque todo el equipo de trabajo somos conscientes de cómo hacemos estos pasos. Y como les digo, el número 7 lo vamos a omitir por ahora, a menos que vayamos con ese ánimo de crecimiento que obviamente cada empresa va para crecer y cuando ya tengan que implementar el número 7 pues maravilloso. Sin embargo, la invitación es por ahora a cumplir siquiera los 6 pasos de esta norma HACCP. Y aquí hay un puntico que nos dice, identifica 5 puntos críticos en tu área de trabajo. Por favor, a conciencia, cada uno en su área, en su negocio, con esta información y la que ustedes pueden ampliar cuando les visitamos en su negocio y les capacitamos o cuando les capacitamos de manera virtual. Identifique esos puntos críticos en su área de trabajo. Esto le dará una base para mejorar. Esa es la invitación. Aquí, pues nos habla de estos 7 puntos y nos habla de un flujograma y la importancia de tener todo por escrito, de tener sus procesos. Nos colocan aquí un ejemplo con McDonald's. Recordemos que la comida es una experiencia. Recordemos que su cliente llega a su negocio y tiene una experiencia en cada producto que usted le ofreció y él quiere volver a repetir la experiencia.
Pero si esto no tiene un flujograma, si esto no está estandarizado, si hoy vino y se comió las papitas en la hamburguesa, se fue feliz, pero en 8 días vuelve y ya la preparación es diferente, pues rompemos ahí esa cadena con el cliente. Nos lo explican aquí porque si comemos unas papitas, una hamburguesita en McDonald's en Bogotá, en Cali o en Estados Unidos, tenemos la misma experiencia, porque está totalmente estandarizado y así es como crecen los grandes negocios. Imagínese cada uno de ustedes cuando abra su siguiente punto. Usted quiere que el cliente tenga la misma experiencia por cual se enamoró de sus productos, de sus alimentos. Así que es importante. Muchos comerciantes nos dicen, no, pero ¿cómo voy a hacer ese flujograma con todos mis productos? Dese la oportunidad de comenzar. Recordemos que para llegar a la cima, si miramos la cima lo vemos difícil, pero lo importante es dar el primer paso. En una semana vamos a estandarizar un producto y eso lo vamos a hacer en equipo, con nuestro equipo de trabajo. Vamos a ver qué es para crecimiento del negocio. La siguiente semana vamos a hacer el flujograma de otro de los productos y así sucesivamente. Recordemos que con el hecho de hacer solamente para un producto el flujograma, ya lo estamos cumpliendo y se van a dar cuenta cómo funciona. El plan de saneamiento es un documento escrito con los lineamientos de inocuidad que debe cumplir un negocio o empresa gastronómica. El plan de saneamiento es un librito que a veces lo mandan a hacer, que a veces lo compran, pero jamás lo leen. La invitación, amigo comerciante, es el plan de saneamiento lo debería hacer usted y su equipo de trabajo. Porque si lo compramos, generalmente nos exponemos a que copien y peguen. Y lo único bonito que le van a entregar es el nombre de su negocio en la primera página. Y es un libro que guardan generalmente debajo de la caja registradora, pero que cuando llega a secretaría a verificar, ninguno de sus empleados sabe explicar el plan de saneamiento. Tengamos la precaución, tengamos el cuidado, generemos esta conciencia. Este plan se basa en 4 programas. Limpieza y desinfección. ¿Y ahí qué requerimos? Las planillas donde usted registra los procesos de limpieza y desinfección de su negocio. En la capacitación se las explicamos. eh, Luego cualquier otra explicación que quieran adicional se les puede hacer por WhatsApp, se les puede hacer por plataforma Zoom, pero es muy importante que manejen estas planillas. Generalmente hacen los procesos, pero no los reportan, no los anotan. Y en una revisión ahí están bajando muchos puntos. El manejo de residuos, recordemos los 3 colores de bolsa que nos exigen, el verde para orgánico, el blanco para reciclaje y el negro para lo que ya no tiene un segundo uso. Fumigación y control de plagas y vectores. Recordemos que la fumigación preventiva, si hay riesgo en la zona, se debe hacer, pero esto lo podemos omitir cuando nos hacemos conscientes y como negocio, como equipo de trabajo, realizamos las acciones preventivas para tener esos cuidados. Hay preguntas tan sencillas que les hacen como... ustedes al final de la jornada lavan y desinfectan mesones, utensilios y demás porque al otro día madrugan a trabajar y generalmente el comerciante responde que sí. Tengamos en cuenta, al otro día, antes de iniciar labores, debemos volver a lavar y desinfectar porque no sabemos si algún bichito pasó. Como les digo, son preguntas sencillas que a veces las pasamos por alto y que con el solo hecho de hacernos conscientes y de mejorar estos pequeños puntos, estamos mejorando también nuestro negocio, estamos subiendo la puntuación. Cuando ya los negocios se hacen conscientes de la importancia de subir la puntuación y se hacen conscientes de que esta norma no es un exige y prohíbe, sino que todo va en función, primero, de proteger al trabajador del área alimentaria y segundo, de optimizar su negocio, todos la cumplen de la mejor manera. El agua potable. Debemos tener el registro de que el agua es potable o debemos certificar que se utiliza un filtro, obviamente con su ficha técnica y sabiendo cada cuánto se le hace el mantenimiento a dicho filtro, o si se trabaja con agua de garrafa, de bolsa, tener las facturas correspondientes. Porque a veces queda esto ahí como volando y decimos, aquí se utiliza agua de botellón, pero las facturas nunca aparecen. O aparecen facturas por 2 botellones en un mes, lo cual pues deja ver que no se está utilizando realmente y que quizá si el agua del negocio no es potable, pues estamos cometiendo ahí un grave error. Amigo comerciante del área alimentaria, este es un súper, hiper, mega resumen para invitarles sencillamente, es darle a grandes rasgos todos los temas que debe tener ampliados en su negocio
para cumplirlos y para certificarse. Con el mayor gusto estamos a disposición de agendar, ya sea de manera virtual o de manera presencial. Nos encanta visitar sus negocios, visitar los municipios, visitar los negocios en las ciudades para poderles llevar la información que optimice cada día su desempeño, y todo esto se ve reflejado en el entorno. Partiendo desde cada uno de ustedes, llevada la información a sus familias, que es lo más importante, aplicadas en su negocio, y así mejoramos día a día. Súper invitados para que agendemos, y un placer poderles dar la información en vivo y en directo cuando ustedes así lo soliciten. Bendiciones.